se llama Bajo el enebro. ¿Y de qué se trata? Es lo que vamos a revisar. ¿Qué significa esa expresión bajo el enebro? ¿Y de qué vamos a hablar? Lo que ven básicamente en este momento en la pantalla es un arbusto. En algunas traducciones, por ejemplo en la Reina Valera del 60 se le dice enebro, que tiene unos 2 a 5 metros de altura. Es un tipo de arbusto que se encuentra especialmente en lugares áridos, arenosos, en terrenos rocosos, en dunas y en estepas. Y ustedes saben que todos estos son terrenos que son difíciles, que no son terrenos que son fáciles, son climas extremos, semidesiertos y en algunos casos desiertos. Y la distribución de este arbusto es en el norte de África y en Asia Occidental. Por supuesto que esto incluye eh, el lugar donde nosotros vamos a hablar, que es a donde las escrituras nos llevan. Todo lo que está aquí, todo lo que es la actual Palestina, pues incluye a este arbusto. ¿Y por qué será importante para la reflexión de hoy que hablemos de este enebro, de este arbusto? Pues este enebro se menciona en algunos momentos muy particulares de personas en las escrituras que se encuentran en momentos difíciles. Lo vamos a ver que se menciona cuando Agar y su hijo son expulsados de Abraham y la presencia de Sara. Y también se menciona, ¿alguien recuerda de pronto quién estuvo bajo un enebro también en algún momento de dificultad en el Antiguo Testamento? Elías, muy bien. Elías estuvo bajo un enebro y, y también lo estuvo durante un momento difícil, durante un momento de angustia que nosotros vamos a hablar. Así que por eso el título del sermón de hoy es Bajo el enebro, es decir, bajo esos momentos que son difíciles, en que incluso cuando el enebro no se representa, en algunos casos, como vamos a ver, lo que el enebro está dándonos a decir si está presente. Así que primero vayamos a analizar la historia de Agar e Ismael. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que ir a Génesis. Y les voy a pedir que estén en Génesis 16 primero, en sus escrituras. Y solo para recordar un poquito el contexto de la historia de Sarai y Abraham, antes de que se vuelvan Sara y Abraham, entonces pongámoslo en contexto, ¿cierto? Porque todos necesitamos una historia donde podamos poner en contexto las cosas. Antes de Abraham ser llamado Abraham, ya Dios le había dado una promesa, ¿cierto? ¿Qué promesa le había dado? Que le iba a dar ¿qué? Un hijo. Y que a través de ese hijo iba a tener su descendencia y que ese hijo iba a ser de él una nación muy grande. Dice, él le había prometido esa descendencia y ya en Génesis 16, ahorita lo miramos con detalles, le dice, mira si puedes contar las estrellas, imagínense, y les dice, así va a ser tu descendencia. ¿No? Es una imagen muy linda también, es una promesa impresionante. Pero el tiempo pasaba, como nosotros sabemos por las escrituras, y pasaba. Y Sarai, en ese entonces se llamaba Sarai, su mujer, ¿qué pasaba? No daba luz, no tenía hijos, era estéril. Y entonces ella, en su angustia, como ya lo hemos mencionado, dice, bueno, Abraham, hagamos una cosa, si yo no soy el que te va a dar un hijo, entonces toma a mi esclava egipcia, cuyo nombre es Agar, ¿cierto? Y ella era egipcia, nos dicen las escrituras. Y bueno, pues Abraham le hizo caso. No vio mucho problema en esto, ¿no? Era como parte a veces de la cultura. Nunca Dios lo quiso así, pero fue una decisión de los hombres. Y inmediatamente ella queda encinta, comienza Sarai a sentirse como celosa y ve que Agar la mira como con desprecio porque ella quedó embarazada. Y entonces hay problemas a causa de la decisión que ha tomado Sarai y Abraham. Y era una situación como difícil, de tal forma que Agar decide huir. Entonces lo podemos ver en el capítulo 16 de Génesis. Vamos a leer los versículos 6 al 11. ¿Ok? 16, 6 al 11. Entonces va Sarai y se le queja a Abraham, y Abraham le dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano,
haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces le hizo la vida imposible, ¿no? Para que una persona diga que estaba afligida. Entonces ella quiso huir. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y el ángel le dijo, el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué significa Ismael entonces? Dios ha escuchado tu aflicción, ¿sí? Entonces es muy interesante que Dios está aquí al tanto. No es ella una creyente, no es hebrea, es egipcia, y Dios no tiene por qué hacerle ningún tipo de promesa, ¿cierto? Y sin embargo le dice: no te preocupes, vuelve a donde tu ama, sométete a ella, que hay promesa para ti también. Entonces ella lo hace así. Y, y aquí lo interesante es el nombre del hijo, otra vez. Jehová ha oído tu aflicción, es decir, era consciente de lo que ella estaba pasando bajo, digamos que el control de Sarai. Sin embargo, la promesa continúa bajo el hijo de Abraham, es decir, es Isaac el que tendría esa promesa, ese hijo el que habría de venir, el que sería el linaje de Cristo. Así que en Génesis 21, más adelante, vemos que Isaac nace. Entonces pasan un montón de años, más o menos Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael, y ahora va a pasar un tiempo para que nazca ahora Isaac. Entonces, adelantémonos al capítulo 21. Todo esto es contexto porque va a ser muy importante para lo que vamos a decir. Y vamos a leer de los versículos 9 al 15. Entonces, aquí ya nace Isaac. Y Isaac era realmente el hijo de la promesa, ¿cierto? Entonces ahora Sara, ¿cómo se siente? Ahora ya se llama Sara, se siente totalmente bien, ahora sí tiene su hijo. Y resulta que, dice en las escrituras, que Ismael algo hizo y como que se burló de Isaac y eso no le gustó a Sara. Y aconteció lo siguiente. Versículo 9 del capítulo 21. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y es muy interesante que además ella sea tan fuerte, si ella fue la de la idea, ¿sí? Ella fue la de la idea, nunca Agar tuvo esa intención, pero ella es supremamente fuerte. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, la expulsó, básicamente. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y ese arbusto es un enedro. ¿Listo? Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y entonces aquí en la siguiente diapositiva tengo una ilustración. Esta es de un pintor italiano, Giuseppe Bettani, de ese momento tan difícil, porque parece tan contradictoria la narración, ¿cierto? Dios le está diciendo: ponle a Ismael porque yo he escuchado tu aflicción. Le dice a Abraham: no te preocupes que yo voy a estar a cargo. Y sin embargo esta es una escena supremamente triste.
¿cierto? Si hiciéramos una película de esta escena, sería una de esas escenas que nos conmueven, porque está una sierva egipcia, sí, no era hebrea, cuya nunca su intención fue acostarse con Abraham, y ahora es expulsada y tiene que ver a su hijo morir, ¿cierto? Ahora el hijo era más o menos grande, digamos como 15, 17 años es lo que nos muestra, lo que nos podemos inferir de las escrituras. Y parece que lo que ocurrió es que pues cuando dice que anduvo errante, ¿qué significa que anduvo errante? No tenía rumbo, no sabía para dónde ir, no podía sentarse en ningún lado, quedó sin propósito, quedó totalmente vaciada, podría decirse. Y cuando vio que el muchacho como que ya no podía más, pues no lo podía cargar y lo soltó y se alejó. Y tanto ella como el muchacho estuvieron bajo el enebro, estuvieron bajo un arbusto. ¿Y qué pensaría ella, no? Otra vez, no sabemos si era plenamente creyente, ¿cierto? Porque era egipcia, de pronto creía en muchas cosas, pero sin embargo se acordaría de que Dios le dijo, yo escucho tu aflicción. Estuvo en un momento difícil, en un momento de fatiga. Estaban moribundos y ella no quería verlo morir. ¿De quién es la culpa? ¿De Sara? ¿De Abraham? ¿De quién es la culpa? ¿Del muchacho? ¿De ella misma? Lo cierto es que ahí bajo ese enebro, la gracia de Dios brilló sobre ella. Sigamos leyendo, versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Y qué le dice? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y ahí en adelante dice que él creció y bueno, quedaron salvos. ¿Qué es lo interesante de esta parte que me gustaría hacer énfasis? Aquí se muestra la gracia completa de Dios, porque de nuevo, ella no era hebrea. Dios no tenía por qué darle ningún tipo de promesas, ni de salvación, ni ofrecerle salvación. No sabemos qué creencias tenía ella. Y sin embargo, Dios en su soberanía, es decir, como Señor que puede tomar esas decisiones, decide escuchar su aflicción. Y así, hoy también Dios escucha la aflicción del mundo, incluso de aquellos que puede que no sean creyentes. Él escucha la aflicción del mundo y por su gracia ha decidido obrar y ofrecer salvación. Bajo el enebro, en el momentos de aflicción difíciles, de dolor, Dios obra y muestra su amor, ofrece esperanza y le dice, acá hay una fuente de agua. Le abre los ojos para que ella vea una fuente de agua. Y eso lo vamos a mencionar más adelante. Sobre eso volveremos. Entonces, esta es la primera historia, ¿listo? Agar e Ismael en el enebro o bajo el enebro. Vayamos a la segunda. Elías. Y esta es otra pintura de Ferdinand Boll, 1660. Todas son pinturas las que he escogido para representar estos momentos. Ahora nos encontramos con un personaje totalmente distinto, ¿cierto? La historia de Elías muchos la conocen. Un cristiano que ha llevado años, ha escuchado sobre Elías, ¿cierto? Un profeta, un hombre de Dios cuyo ministerio se dio en el reino del norte. Ahora volvamos a lo mismo, volvamos al contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué Elías termina en un enebro? Hablemos de eso. Y de una vez para que para que ustedes puedan ir a las escrituras, vamos a Primera de Reyes 19. Pero antes de leer, vamos a ver el contexto. Entonces, Primera de Reyes va después de Samuel 19. Listo. Pero el contexto es que, recuerden ustedes que después de los reinados de David y de Salomón, de ahí en adelante siguieron muchos reyes. Y eventualmente, tristemente, como que nunca nadie le dio la talla a lo que fue David ni Salomón, ¿cierto? Ya incluso al final de la vida de Salomón, el reino estaba corrompido. Salomón había tomado muchas mujeres, dioses ajenos, etc. Pero
el reino se había dividido en dos, ¿recuerdan? El reino del norte y el reino del sur. Y al reino del norte se le llamó, ¿alguien recuerda? Israel, muy bien. Y al del sur, Judea, ¿cierto? La capital del norte era Samaria y el del sur era Jerusalén. Aquí Elías tiene su ministerio en el reino del norte, ¿ok? No en el del sur, está hablando del norte. Y Elías era un profeta y por tanto su misión, y esto lo habíamos hablado en el curso de CIPEP, la misión de un profeta era hablar de parte de Dios. La misión de un profeta no era predecir lo que iba a pasar como si fuera un mago que veía el futuro, no, sino recordar la ley, asegurarse de que el pacto con Dios estaba siendo cumplido y exhortar al pueblo diciendo, esto es lo que va a ocurrir si siguen en el camino que van. Es decir, no está adivinando nada, está diciendo, cuando ustedes toman una mala decisión, hay consecuencias. Exhortar al pueblo y a los gobiernos, a los reyes, en contra de la idolatría y que se habían alejado de la palabra de Dios. Ahora, en el tiempo de Elías, los gobernantes eran Acab y su esposa. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel, ¿cierto? Que era una joyita, todo parece. Era una persona muy difícil, ¿ya? Y ellos habían instaurado una religión pagana, adorando a Baal y a Asera. Y por eso Elías los denuncia y les dice, lo que ustedes están haciendo está mal. Ustedes se están alejando del verdadero Dios. Y por eso también ella, Jezabel, había mandado a matar a todos los profetas relacionados con Dios, con el verdadero Dios. Los mandó a matar. Ahora, pensemos en Elías en un momento, es un gran personaje. Si hubiera una vacante en Computrabajo o en LinkedIn acerca de se busca profeta, Elías hubiera pasado fácilmente. Imagínense la hoja de vida de Elías, la hoja de vida. He anunciado una sequía y ocurrió, ¿cierto? He resucitado el hijo de una viuda, ¿cierto? La viuda de Septera, que Sarepta, sí, acá lo tengo Sarepta, pero lo leí mal, Sarepta, ¿cierto? La resucitó y además, bueno, estuvo habitando con ella. Fue alimentado por cuervos mientras se escondía en un oasis. Dios lo alimentó también. Hizo caer fuego del cielo. Pudo vencer a 450 sacerdotes de Baal. Qué hojas de vida tan impresionante. Tiene toda la experiencia. Y ustedes dirán, ¿cómo entonces es que vamos a comparar a un hombre de Dios como Elías con una esclava como Agar? Y aún así, terminan los dos bajo un enebro. Leamos. Primera de Reyes 19, versículos 1 al 7. Dice, 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, lo amenazo, ¿cierto? De muerte. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. ¿Quién había ya estado en Berseba? Agar, en el desierto de Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Otras versiones dicen arbusto. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y hablemos aquí un momentico, paremos ahí. Porque entonces vemos que este gran profeta termina en la misma condición, ¿sí? Termina interesantemente en un lugar muy similar, en el desierto de Berseba, sentado bajo un enebro y pidiéndole a Dios que lo deje morir. Entonces, eso sería para un cristiano hoy en día como palabras gravísimas, como así que usted se quiere morir, ¿cierto? Y aún así le pasó a Elías. Y en eso nos recuerda mucho a más adelante Santiago
en su epístola, Santiago 5, va a decir, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Va a decir, Elías era humano también necesitaba de Dios. Y es muy interesante, de nuevo, le ora a Dios para que le quite la vida, está desilusionado, está desanimado, está cansado, está agotado. Y sin embargo es un hombre creyente de un gran ministerio. ¿Con qué hoja de vida? Con las mejores, con los mejores conocimientos, en las mismas condiciones que una esclava. Esta vez no por el pecado, como fue en el caso de Sarai y Abraham, que tomaron malas decisiones, sino por la maldad de todo un reino, el pecado de todo un reino que estaba ahora en contra de la voluntad de Dios, del reino de Jezabel, y que lo prometió matar. Volvamos a leer entonces en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he ahí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces otra vez, en ese momento, cuando estaba desesperado, cuando estaba bajo un enebro, es que se escucha la voz de Dios. Otra vez, ¿ven? Y aquí entonces aparece Dios y no le dice nada, simplemente lo deja descansar, le da su momento. Y nosotros también quizás hemos experimentado situaciones similares en las que lo único que queremos es comer y dormir, ¿cierto? Porque no podemos hacer nada más, porque sentimos que estamos tan cansados, estamos tan agobiados, estamos nos abruma la realidad es tan pesada que solo queremos dormir y comer. Y Él lo deja descansar. Y eso nos muestra otra cosa ahora, y es que la vida del cristiano y de todas las personas que están, por ejemplo, involucradas en el ministerio cristiano, tiene momentos bajo un enebro, tiene momentos difíciles. Y hay tiempos de descanso, hay tiempos en los que se recupera, en los que es más importante recibir palabra que dar palabra. Es más importante escuchar a Dios que hablarle a Dios. Es más importante tener ese momento de intimidad que hacer cosas. Pero nunca es un descanso indefinido en el caso del cristiano. Y es muy interesante eso porque en el versículo 7 él vuelve y le dice, Dios, listo, ¿ya descansaste? Porque el camino es largo. ¿Listo? O sea, te di tu tiempo, pero no es que ya quedaste aquí de vacaciones. Al final volveremos sobre esta idea, así como tenemos que volver sobre una idea de Agar. Muy bien, entonces este es el segundo relato, ¿listo? Entonces el primero, Agar e Ismael, y el segundo estamos con Elías bajo el enebro también. Y el tercero es un poco distinto. Esta pintura es de Rembrandt, 1630, y se llama Jeremías lamenta la destrucción del templo de Jerusalén, o de Jerusalén. Y Jeremías le dicen el profeta llorón. Sí sabían eso ustedes, ¿no? Le dicen el profeta llorón, es el profeta que se lamenta, es el profeta que siempre está como llorando. Y Jeremías, a diferencia de Elías, su ministerio no está en el reino del norte, sino está en el reino del sur, en Judá, ¿ok? Solo para que nos pongamos en contexto. Y su ministerio está muchos años después del ministerio de Isaías. Lo estamos ubicando, estamos hablando del contexto. Y pues a diferencia de Elías, como decimos, no está en el norte, sino está en el sur. Y él también tiene todo su ministerio diciéndole al reino, no se desvíen, no hagan las cosas por donde no es. Y en el reino del sur hay más reyes alineados con la voluntad de Dios que en el del norte. Y sin embargo, ¿qué pasa con el reino del sur? ¿Recuerdan? Frikis también. También se lo llevan los babilonios. Al del norte se lo habían llevado los asirios y al del sur se lo llevan los babilonios en el año más o menos 587, con el rey Nabucodonosor. Entonces, Jeremías está presenciando todo eso. Y Jeremías, no vamos a hablar tanto del libro de Jeremías, sino como otro libro que
él escribe que se llama Lamentaciones. Y entonces por eso se llama Lamentaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el libro. El libro está después de Jeremías. ¿Ok? Y es un libro muy chiquito, entonces puede que se les pase. Entonces vayan a las escrituras y vayan a Lamentaciones. Entonces está en los libros proféticos, Isaías es el primero porque es el más largo, después Jeremías, el que le sigue en extensión, y después Lamentaciones. Y Lamentaciones es un libro del que casi no se habla mucho, ¿no? Es decir, por supuesto que nosotros hacemos énfasis en lo que ya somos en Cristo y lo vamos a ver, ¿no? Y todo el mundo se sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero casi nunca leemos Lamentaciones, porque a quién le gusta lamentarse, a muy pocos. Lamentaciones es un libro compuesto por 5 poemas, que estrictamente son elegías. Y una elegía es un género lírico en la que una persona se lamenta la muerte de alguien o una desgracia. Y entonces son 5 elegías en las que Jeremías, aparentemente utilizando muchas figuras literarias, se lamenta. ¿Qué se lamenta Jeremías? La destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Porque dice, toda mi misión, todo lo que yo estaba haciendo y no sirvió, ¿ya? Entonces, aunque no se menciona un enebro, Jeremías se encuentra como en un enebro, ¿sí? Y lo que vamos a ver nos da esa impresión. Entonces, la situación descrita es la de un hombre. Vamos a enfocarnos en el tercer poema, ¿ok? Entonces, vayamos al capítulo 3. Cada poema es distinto y los invito para que después lo lean. En el original en hebreo, cada línea comienza con una letra del abecedario hebreo. En el capítulo 3, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cada 3 versículos hay como una estrofa, podríamos decir. No sé cuál es el término exacto. Pero ustedes se dan cuenta que el 4, 5 y 6 están juntos, el 7, 8 y 9 están juntos. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Ya? En este poema, cada uno de esos comienza con, por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo son los primeros 3 versículos, la segunda y así en adelante. Es decir, tiene una estructura poética. Y aquí comienza así, versículo 1 del capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Fuerte, ¿cierto? Y de ahí en adelante comienza a decir todo lo que ha sufrido, haciendo alusión no tanto a él, dicen los estudiosos, sino tomando la imagen de alguien que ha sobrevivido la conquista de Jerusalén y ve todo destruido. Y dice, por ejemplo, entonces, en el versículo 4, hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Y entonces lo interesante aquí es que este hombre parece tomar la imagen de que esto ha sido culpa de Dios. De que ¿dónde está Dios? De que, ¿sí? Eso es como lo que da a entender Lamentaciones en esta primera parte. Y entonces todos aquellos que sufrieron esa conquista y que sobrevivieron esa destrucción se preguntan otra vez, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por supuesto que uno les podría decir, pues ahí estuvo Jeremías diciéndoles todo el tiempo que eso iba a pasar y ustedes no escucharon. Pero son situaciones muy difíciles, situaciones por las que también había pasado Jeremías. Jeremías también en algún momento lo echaron en un pozo, en una cisterna, y casi muere, ¿sí? Entonces no es sencillo. Y algo interesante de la estructura de este poema es que comienza en una voz singular y poco a poco se va volviendo plural. Pero cuando se vuelve plural, cuando habla de nosotros, habla es de las misericordias de Dios. Leamos en el versículo 22. Después de decir un montón de cosas tristes, dice en el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y sigue.
¿ya? Y entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí está diciendo como si la persona que está sufriendo llegara a la conclusión de que no ha sido culpa de Dios, ¿cierto? Sino que ha sido consecuencia de nuevo del pueblo desviarse. Pero mientras el pueblo fue infiel, ¿quién se mantuvo fiel? Dios. Dios se mantuvo fiel todo el tiempo. Y esa es una analogía que utiliza todo el tiempo también Jeremías, el hecho de la fidelidad y de la infidelidad, ¿sí? Y cómo, aunque Israel, no Israel, sino en este caso Judá, se mantuvo infiel, Dios sí fue fiel. Y en los versículos 55 de este mismo poema, no lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero ustedes lo pueden leer, dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste que no temas. Lo mismo que le dijo a Agar, no temas, ¿sí? Está en una situación difícil, pero no temas, yo tengo un plan. Y entonces esto nos lleva al último punto. Hemos visto tres historias. Hemos visto la historia de Agar, hemos visto la historia de Elías y ahora este caso de Lamentaciones con Jeremías. ¿Y qué de nosotros bajo el enebro? ¿No? La condición humana tiene esa fragilidad, la condición humana actual, la realidad que nosotros vivimos es la de un enebro también, quizás. Puede ser que nosotros o ustedes, cualquiera de nosotros haya pasado o estén pasando por un momento de ese desierto, de esa estepa, de esa duna, y estén cansados, sin fuerzas, y estén echados bajo un enebro. Y de pronto nos hemos preguntado otra vez, como estos personajes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y esto lo he escuchado mencionar muchas veces, pero siempre ese aparente silencio es lo que más nos da duro, porque Dios si nos enviara un mensaje claro y dijera, aquí estoy, ¿cierto? Como Agar, ahora volvemos a lo que dejamos pendiente. Como Agar, muchas personas quizás no son creyentes y se encuentran bajo un enebro. También parecido a las lamentaciones, donde hay una visión más generalizada de la condición humana en pecado. Pero Dios ha decidido obrar a favor del mundo y extender salvación a través de Cristo Jesús, a todo aquel que lo desee. Dios le abre los ojos a Agar y le muestra el agua, ¿cierto? Y así hoy, cuando el Espíritu Santo trae a una persona que apenas está conociendo de Dios, le abre los ojos y le muestra el agua y le dice, ahí está la vida. Y Cristo nos dice que Él es agua, pero es agua viva, es agua eterna, es agua de vida. Y dice que el que tome esa agua no va a tener sed jamás. Así que, pues en mi interpretación aquí de las Escrituras, con este relato de Agar, podemos ver cómo la salvación se extendió a todos, a un no hebreo, a alguien que no tenía nada que ver, que no tenía ningún derecho. Y sin embargo Dios le dice, aquí está el agua y le abre los ojos. Quizás en esos momentos, cuando una persona no es creyente, el Espíritu también lo llama y le dice, aquí está el agua. En tu aflicción lo llama. Otros llevan años en el ministerio, como Elías, muchísimos años en el ministerio, como creyentes, pero también se encuentran bajo un enebro. Y se preguntan si toda la fuerza, si todo el tiempo, si todo el dinero, si todas las emociones que han invertido en la iglesia, en hablar de Dios, han valido la pena. Y son momentos de crisis que puede tener un cristiano. Sea maduro o no sea maduro, son momentos de crisis. Se sienten como Elías, que a pesar de haber vencido a 450 sacerdotes de Baal, estaba cansado. Y si solo viéramos la obra de Elías, podríamos preguntarnos, ¿fue la obra de Elías exitosa para su propósito? Piensen un momento, ¿fue exitosa? ¿Cumplió con lo que él cumplió? Pero ¿qué pasó con el reino? Pues al final fue tomada por los asirios también. Entonces, si midiéramos a Elías por sus resultados con el reino, falló. Uno podría decir eso, ¿sí? Porque cayó. Al final no pudieron convencer a los reyes.
Y Primera y Segunda de Reyes, incluso Crónicas, es un relato triste en muchos sentidos. Pero es que ¿acaso es la obra de Elías la importante? Otra vez aquí, entonces, al fin y al cabo, el reino del norte, aunque haya sido conquistado, no importaba porque no importaba Elías en últimas, ¿sí? Y eso fue lo que también Dios le mostró cuando le dijo, ven, 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 recupérate y todo. Yo he obrado, tú no estás solo. Tengo un montón de personas que no han doblado rodilla ante Baal, ¿sí? Después de que Dios tiene la paciencia de darle de comer y de beber y descansar, dice, hay un largo camino, como nosotros dijimos, y ese camino llegaba hasta Cristo y ese camino continúa hoy. Nosotros tenemos ahora la obra de anunciar a Cristo, quien es el verdadero Salvador, ¿cierto? Y haremos parte de su ministerio, pero el ministerio es de Él. Y si nosotros estamos cansados, recordemos que el ministerio es de Él, ¿cierto? Hasta que estemos frente a Él también ese ministerio va a seguir. No hay pausa, de pronto, bueno, no hay pausa indefinida, de pronto nos sentamos un momentico, comemos y bebemos y seguimos en su misión. Y por eso me parece tan bonita la escritura en Primera de Pedro, podemos ir a Primera de Pedro, 10, donde en otro contexto, ya en el Nuevo Testamento, Pedro le habla a sus hermanos y les recuerda que aún en esos momentos difíciles se afirmen, que estén firmes en la seguridad de lo que Dios les ha dado. Primera de Pedro 10, pero no sé si tengo acá el versículo. Es el que dice, más el Dios de toda gracia. 5:10, Primera de Pedro 5:10. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, que estén bajo un enebro, Él mismo, y esto digámoslo juntos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso es lo que hace Dios cuando obra, aún en momentos en los que nosotros nos encontramos bajo un enebro, nos afirma, nos establece, nos fortalece y nos dice, ven y sigues trabajando conmigo. Ven y sigue trabajando porque el camino es largo. Y también es un llamado a que nosotros cuando ya estemos afirmados, cuando ya estemos establecidos, cuando estemos fuertes, podamos ver a aquellos que también están pasando por un enebro y podamos ser las manos de Dios, podamos ser la voz de Dios, podamos ayudar a los que están pasando en dificultad, ¿cierto? Eso también lo menciona Pablo en Corintios en algún momento que dice, ustedes han sufrido y ahora que saben este sufrimiento, ayuden a los que están pasando. Pero no podemos cerrar esta reflexión antes de pasar a la cena sin dejar las palabras de Cristo al final. Porque todos estos acontecimientos serían vacíos si no representaran a Cristo, a aquel que nos sacó del verdadero enebro. Mateo 11, vayamos y lo leamos en Mateo 11, 28-30. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y dice así, esta seguramente ustedes se la sabrán de memoria. Venid a mí, todos los que estáis bajo un enebro, ¿cierto? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oremos y ya tomamos la cena del Señor. Padre Santo, te damos inmensas gracias por lo que tú nos dices hoy, Señor, empezando a mí. Y hay momentos difíciles en la vida y hay momentos que llegarán y que serán difíciles. ¿Y qué cuando lleguen, Dios? ¿Qué cuando nos sintamos que quizás tú nos has abandonado? ¿Qué cuando estemos en una duna, en una estepa, en un desierto y no veamos salida? Dios, recuérdanos que tú estás ahí y tú nos hablas en ese momento de dificultad, cuando somos vulnerables. Tú nos recuerdas y tú nos das de comer. Y Señor,
Yo sé que tú estás con mis hermanos hoy también. Sé tú con ellos si ellos están pasando por un momento difícil. Sé tú con ellos mostrándoles también la misericordia que tuviste en momentos difíciles que pasaron, de cómo tu voluntad se perfeccionó en ellos, de cómo tú obraste en ellos, de cómo tú abriste nuestros ojos y nos viste, nos mostraste agua. Y así todos, cada vez que nos convertimos, cada vez que llegamos a tus pies, vimos el agua en ese desierto. De otra manera estaríamos en el desierto, estaríamos en aflicción constante y estaríamos en muerte. Pero tu obra, a través del Señor Jesucristo, de su persona y de su obra, es una obra que nos ha dado vida, es una obra que nos ha dado agua. Bajo el enebro tú nos encontraste y nos dijiste, no temas. Y hoy nos dices también, no temas, no temas. Ven a mí, que yo cargaré con tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligero. Señor, gracias, gracias, porque si no fuera por esa promesa, qué difícil sería. Porque no importaría si hiciéramos caer fuego del cielo, al otro día estaríamos cansados y tristes, porque un mundo nos amenaza. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por mis hermanos. Ponemos ahora la cena del Señor que hoy vamos a compartir en tus manos. En tu nombre, Padre. Amén.